Ponga la mano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos oficialmente comenzando la última clase de contenidos, que tenga que ver contenidos para evaluación de examen. Luego quedamos pues con el proyecto, quedamos con preguntas, consultas. Bueno, se me había escapado que alguien me consultó sobre el tipo de material de pared que hay que usar en los proyectos. Pues esa queda como a discreción, pero algo común pues podría ser utilizar poliestireno de 4 pulgadas o poliuretano de 4 pulgadas. Podría ser ese material. Es bien común. Se venden ya prefabricadas. Voy a ver si consigo algún catálogo manual donde se pueda ver cómo son esos materiales para paredes de cuartos fríos. Entonces, creo que estaba esa consulta por ahí. Y bueno, vamos a continuar con la parte de selección de diámetros para tuberías de cobre, tuberías de refrigerante. Entonces habíamos visto la parte de línea de succión, nos dio una tubería de 1 a 3 octavos. Perdón. Y bueno, nos íbamos a continuar con la líquida. Creo que no llegamos a la líquida, solo llegamos a la línea de succión, que es la que va del evaporador al compresor. Vimos perdón, la semana pasada, pues que nos auxiliamos de las tablas. En este caso decidimos hacer el cálculo con tuberías para refrigerante 404. Entonces había que ubicarnos en esas tablas para este tipo de refrigerante, tuberías para ese tipo de refrigerante. Y nos auxiliamos de este gráfico. Bueno, aquí quedaron todavía marcadas las líneas que usamos la clase anterior para el ejemplo de selección de diámetros. Entonces, vamos a continuar con la parte de la línea líquida. Solo nos queda la línea líquida y la línea de descarga. Bien, entonces voy a regresar a las diapositivas de la presentación. La línea líquida, el procedimiento pues es el mismo que cuando vimos la línea de succión. Primero que tenemos que llegar a definir la caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit. Luego definir la caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit, debemos encontrar un factor de pérdida de presión por cada 100 pies. 15.2 psi por cada 100 pies bueno, me estaría dando para la línea líquida. Bien, ¿cómo lo hicimos? Bueno, entonces buscamos en las tablas. Primero necesitamos saber la temperatura a la que está el refrigerante en el condensador, temperatura de saturación. Solo es una referencia. A esa temperatura de saturación, pues buscamos un diferencial de 2 temperaturas, 2 grados 2 grados Fahrenheit en la temperatura y cuál es el equivalente en cambio de presión. Entonces eso lo encontramos en esta ecuación y nos da 8.32. Esta es la caída total máxima permisible en mi línea de tubería. Esta la tenemos que convertir en un coeficiente como el coeficiente de fricción. Entonces utilizamos esta ecuación. Y en ese caso sería la caída de presión por cada 100 pies. Tenemos que son 8.32, lo máximo que yo acepto. Y lo divido entre mi distancia total en pies. Y eso me va a dar pérdida por cada pie de longitud. Yo tengo 16.68 metros de tubería. Necesito pasarlo a pies. Esa distancia es la distancia real de nuestro equipo evaporador y equipo condensador. Debe estar en pies. Y esto me va a dar
pérdidas PCI por pies, pero yo lo necesito por cada 100 pies, entonces necesito multiplicarlo por 100 y esto da 15.2 PSI por cada 100 pies. Y en el gráfico, pues, se intersecta con una línea líquido de media pulgada. Entonces, vamos a las tablas para ver de dónde salieron cada uno de estos datos. Primero, ¿cómo llegamos a determinar que la caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit es 8.32 PSI? Entonces, nos ubicamos dentro de las tablas que yo les di, la tabla que corresponde al refrigerante 404A. También el ejemplo, cuando lo comenzamos, mencionamos que el refrigerante condensador está a 120 grados Fahrenheit. Entonces, me voy a habilitar aquí los comentarios. Tenemos que encontrar cuál es la diferencia de presiones equivalente a 2 grados Fahrenheit. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ¿a qué se refieren con eso? Tengo deshabilitados los... se refiere, primero buscamos nuestra temperatura real a la cual se encuentra mi refrigerante. Pues el ejemplo dice que se encuentra a 120 grados Fahrenheit. Bueno, 50 a 120 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el diferencial de temperatura equivalente a 2 grados Fahrenheit? Pues que cambie de 120 a 122. O puede ser de 120 a 118. Yo lo que necesito es un equivalente a 2 grados Fahrenheit de diferencial. Entonces, a 120, ¿qué presión le corresponde? Le corresponde una presión de 326.45. Esa pues lo tengo aquí, en este dato, en la ecuación. También, ¿cuál es la presión con un cambio de 2 grados Fahrenheit? Si suponemos que estaba a 120, un cambio de temperatura de 2 grados Fahrenheit es 122. ¿Qué presión tiene? Tiene 334.77. Y eso es lo que tenemos en esta parte de la ecuación, 334.77. Entonces, este diferencial de 2 grados Fahrenheit, 120 a 122, lo propicia un cambio de presión de 326.45 y 334.77. Aproximadamente 8.32 PSI. Esta es la caída de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit para la línea líquida. Ahora, esta caída yo la tengo que convertir en un coeficiente. Esta es la caída total. Y eso pues lo hacemos con esta ecuación. Necesito convertirlo en una caída de presión por cada 100 pies. Entonces lo que nosotros hacemos es, a esa caída de presión máxima que yo tengo disponible, lo divido entre mi longitud real de tubería. Mi longitud real de tubería sería aproximadamente 50 pies, según al multiplicar 16.78 metros a 3 por 3.28. Entonces, eso nos daría aproximadamente 0.152 PSI, pero eso va a ser PSI por cada pie. Lo multiplicamos por 100 para obtener PSI por cada 100 pies y eso sería un total de 15.2 PSI. Esto pues solo es para encontrar la caída de presión permisible y convertirlo en un coeficiente. Vimos por qué necesito convertirlo a un coeficiente. Antes de definir este diámetro, nosotros tenemos que recurrir a la tabla del gráfico de tuberías. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos cuando seleccionamos el diámetro para tubería de succión. ¿Qué hacíamos? Pues ubicamos acá la capacidad. Lo quiero ver si este documento no está bloqueado. Las líneas rojas. Bien, nosotros tenemos que ubicar en esta parte, necesitamos ubicar primero la capacidad de nuestra
de nuestro circuito de refrigeración, que era 5 toneladas. Eso es lo que hemos encontrado según nuestro cálculo de refrigeración. Entonces, ubicamos 5 toneladas en el gráfico y bajamos con esta línea hasta la parte inferior. Ahora recordemos que estamos calculando la línea líquida. Entonces, ahora vamos a llevar esta intersección. Se me movió. Vamos a llevar esta intersección hasta esta línea líquida. 5 toneladas. Y la hacemos intersectar con la línea en diagonal que dice línea líquida. Ahora bien, ese coeficiente que nosotros calculamos de 15.2 PSI por cada 100 pies, lo vamos a ubicar en estas líneas diagonales que están acá abajo. Entonces, tenemos que buscar así al tanteo 15.2 aproximadamente. También necesitamos saber la temperatura del condensador. Ya sabemos que es 120 grados Fahrenheit. Entonces, en esta intersección con esta temperatura, marcamos una línea vertical hacia arriba. ¿Qué nos queda? Pues intersectar, donde hemos intersectado línea líquida con la capacidad de la máquina, con la intersección entre el coeficiente de pérdida de presión y la temperatura del condensador. Y esta intersección es la que me marca, eh, qué diámetro de tubería vamos a utilizar. Y aproximadamente, pues, estamos bien separados de 3 octavos, entonces lo mejor es llegar al inmediato superior, que sería una tubería de media pulgada. Entonces, de ahí viene que nosotros hemos seleccionado media pulgada. Ahora bien, eso es solamente dividiendo la pérdida entre la longitud total. Pero ahora que ya sabemos preliminarmente cuál es el diámetro, tenemos que corregir esa distancia de 16.68 metros por 3.28. Debemos corregirla con las longitudes equivalentes de los accesorios. Imaginemos que esa misma tubería que acabamos de seleccionar de media pulgada tuviese 5 codos, creo que así era la línea anterior, tuviese 5 codos con una longitud equivalente, cada codo de 4.7 pies cada uno. ¿De dónde viene? Pues para eso necesitamos regresar a la diapositiva anterior. De la tabla 11.2 del libro, tenemos la parte de los codos, tenemos el diámetro que corresponde a la que acabamos de seleccionar. Este codo de media pulgada de diámetro tiene una longitud equivalente de 4.7 pies. Entonces de ahí viene este valor, 4.7 pies cada uno. Y son 5, entonces la longitud equivalente total son 23.5. ¿Qué hacemos con esa longitud? Se la sumamos a la longitud real que yo tengo de tuberías. Y necesitamos volver a calcular mi caída de presión por cada 100 pies. Nuevamente, era 8.32 el equivalente a 2 grados Fahrenheit por 100 entre la tubería que tenemos realmente más los 23.5 pies de longitud. Longitud equivalente a los accesorios. Ahora nuestro nuevo coeficiente es de 10.6 pies. Si vemos, el coeficiente baja un poco. En este yo tengo menos disponibilidad de caída de presión. Tengo 10.6 PSI. En el anterior tenía 15.2. Ahora tenemos 10.6. Entonces veamos qué efecto tiene ahora este nuevo coeficiente de 10.6. Regresamos al gráfico y vamos a volver a hacer otra intersección, pero en 10.6. Está aproximadamente por ahí. Por ahí. Y esta intersección con 120 grados Fahrenheit nuevamente. Entonces ahora hacemos la intersección vertical y extendemos la intersección que teníamos entre la capacidad de refrigeración y la línea líquida. Extendemos esta nueva tubería. Y ahora tendríamos ahí aproximadamente nuestra intersección. Siempre quedamos debajo de la línea de media pulgada. Quedamos casi al ras, pero realmente no estamos exactamente en media pulgada, estamos un poquito abajo. Entonces ahora
se verifica que nuestro diámetro sigue siendo media pulgada. No necesitamos pasar al inmediato superior porque siempre nos quedamos adentro de la región de tubería de media pulgada. Y ese sería pues el procedimiento para la tubería líquida. Es exactamente el mismo procedimiento que la tubería de gas o de succión que vimos el último día de clase, entonces es el mismo procedimiento. La diferencia es a dónde vamos a hacer las intersecciones. Pasando un poco, cuando es de la línea de succión, el procedimiento en la parte de la zona de coeficiente de pérdida de presión y la temperatura del condensador es exactamente el mismo. Lo que cambiaba es que la línea, esta vertical, que es de la capacidad de refrigeración, la vamos a intersectar con la temperatura de saturación del evaporador. Y tenemos el rango de menos 60 hasta 40 grados Fahrenheit. Creo que nuestro ejemplo era de 40, de 20 creo que era. Entonces nuestra intersección llegaba aquí. Con la líquida no, con la líquida tenemos que llegar hasta la parte inferior a esta diagonal que dice línea líquida. Ese es el procedimiento. Ahora bien, ya tenemos el diámetro para la tubería de succión, que es del evaporador al compresor. Tenemos también la línea líquida, que es del condensador al dispositivo de expansión o al evaporador. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta la línea de descarga. ¿Y cuál es esa línea? Es la línea del compresor al condensador, o es la línea de gas a alta presión, presión de alta, línea de gas de alta. Entonces, nos hace falta esa línea. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Exactamente el mismo. Va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por aquí no sé si se logra ver. Yo lo miro bien, pero no sé a la hora de proyectar si la pantalla se reduce un poco, pero lo voy a ampliar un poco. Vemos aquí, debajo de todas las líneas de temperaturas, también hay otra línea que dice línea de descarga. Entonces, ahí va a ser ahora nuestra intersección. Así como en línea líquida, la intersección era hasta acá abajo, con la línea de descarga va a cambiar y va a ser acá arriba. Entonces, veamos ahora qué pasaría con la línea de descarga. Bien, algo que tal vez repaso también es que cuando encontramos el diferencial de presión equivalente a 2 grados Fahrenheit para la línea de succión y la línea de descarga, vamos a usar la temperatura del evaporador, que era 20 grados Fahrenheit, si no me equivoco. Esta de acá. Pero cuando es la línea líquida viene saliendo del condensador. Entonces ahí lo que usamos es la temperatura de saturación del condensador. Por eso utilizamos 120 para encontrar nuestros valores para ese diferencial, 326 y 334. Que alguien me podrá decir por qué no lo hicimos con 120 y 118. También se podría haber hecho. Al final el resultado es muy cercano a 8 PSI, un poquito más de 8 PSI. Entonces cualquiera de las dos formas se puede. Lo que yo necesito saber es el equivalente en pérdida de presión. Entonces aquí tomamos esos valores. Bien, línea de descarga. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está eso que acabamos de ver ya en la presentación con las líneas que acabamos de tirar, donde queda realmente justo casi llegando a la línea de media. Entonces queda bien con línea de tubería de media pulgada de diámetro. Bien, la línea de descarga, ¿qué va a pasar con la línea de descarga? El procedimiento es exactamente el mismo que la línea de succión. Vamos a tomar siempre la temperatura, perdón, para el diferencial de presión vamos a tomar siempre el equivalente a 2 grados Fahrenheit. Y vamos a tomar de referencia siempre la temperatura del evaporador, que eran 120 grados Fahrenheit. Y pues entonces, si es así, entonces nuestro resultado va a ser exactamente el mismo que teníamos para la línea de succión. Teníamos 4.83 PSI por cada 100 pies. Eso pues viene desde la primera línea. Voy a retroceder un poco para que veamos desde dónde viene. Viene de aquí.
Aquí pues estaba el ejemplo de donde sacábamos esos valores en esta línea. Y aquí pues será el redondeo al nominal de un equipo de 5 toneladas. Quizás en la máquina de 4.33 exactamente no lo vamos a encontrar. Tenemos que redondear al equipo inmediato superior. Y al redondearlo al equipo inmediato superior, pues el flujo másico va a ser de 5, no de 4.33. Bien, entonces utilizamos el mismo coeficiente. Entonces regresamos a la línea de descarga. Aquí, 4.83. Veamos el gráfico. ¿Qué pasa con el diámetro de la tubería? Ahora nuestra línea de intersección. Voy a borrar esto. Así lo voy a dejar. Nuestra línea de intersección ya no es hasta la parte inferior. Ahora es con la línea que dice descarga. Capacidad de enfriamiento con línea de descarga. Y la intersección en el lado de pérdida de presión, vamos a ver dónde queda realmente. Voy a borrar estas líneas que ya teníamos. 120 grados Fahrenheit el condensador sigue siendo el mismo, pero ¿cuál es ahora nuestro coeficiente? 4.83. Entonces ubicamos 4.83 de forma aproximada. Aquí sería 5, más o menos como por aquí. Voy a mover esta línea vertical. Más o menos por acá. Acá. Y esta es la intersección. Quedamos pues en una intersección que da más de 7 octavos. Y la tubería pues debe ser el inmediato superior, a menos que estuviésemos muy cerca a 7 octavos, podríamos tomarlo. Entonces tenemos una línea una, un octavo. Que realmente aquí sí tengo que hacer la corrección en la diapositiva, porque realmente es de línea de descarga, un octavo. Sí, entonces vamos a hacer aquí la corrección. 1 octavo. Bien, esa es la línea pensando solo en la caída por la tubería, pero ¿qué falta con los accesorios? Nuevamente el mismo procedimiento. Vamos a tomar 5 codos. Esto pues porque en todas las demás tomé 5 codos. Realmente nosotros lo que tendríamos que hacer es contar si tenemos cambios de altura, pues para hacer esos cambios de altura necesito tener codos, cambios de dirección necesito tener codos. Entonces deberíamos de contar cuántos codos vamos a tener en esta tubería desde el evaporador al condensador. Entonces yo asumí 5 codos solo por cuestión de cálculo y de ejemplo. Encontrar la longitud equivalente y sumársela nuevamente a la longitud total que yo tenga. En este caso utilizamos 39 pies como longitud total de caída de presión, de longitud equivalente, perdón. Y necesitamos volver a calcular el coeficiente. Este coeficiente que era 4.83, ¿cómo quedaría? Ahora queda pues de 2.82. Tengo menos disponibilidad de caída de presión, 2.82 PSI por cada 100 pies. Entonces, regresemos al gráfico a ver qué pasa si quedamos siempre en un octavo o necesitamos cambiar a otro diámetro. 2.82. Tiramos una línea de la nueva caída de presión, más o menos como por acá. Un poquito más para atrás. Y movemos la vertical. A ver a dónde nos queda. Bueno, en este caso nos sigue quedando en la tubería de 1 a 1 octavo. Nos acercamos a 1 octavo, pero no llegamos todavía. Entonces, 1 a 1 octavo sería la tubería. Entonces, no necesitamos cambiar de diámetro. Necesitamos quedarnos siempre en 1 octavo. Y esa sería la tubería de descarga. Quería ver, bueno, nos dieron, haciendo un resumen, qué diámetro de tubería nos quedaron. Bueno, haciendo el resumen, nos quedó una línea de succión de 1 a 3 octavos, nos quedó una línea de líquido final de media pulgada y una línea de descarga de 1 a 1 octavo. Estas líneas, pues, nosotros las vimos en el primer parcial, cuáles eran cada una de ellas. Lo que quería buscar el diagrama, aquí está.
Tenemos succión de 1/3 líquida de media y descarga de 1/1. Entonces, si nos vamos aquí al diagrama, esta es la de succión y esta es la que nos dio 1/3. La línea líquida es esta, entre el condensador y el dispositivo de expansión, y nos dio de 7/8, creo que nos dio. Y no, de media nos dio esta. Y la de descarga es esta, del compresor al condensador, y esta es la que nos dio 1/8. Entonces, estos serían los diámetros para estas tuberías. En el caso de nuestro equipo comercial, esta descarga, el compresor y el condensador ya está dentro de un solo equipo, entonces no necesitamos calcularlo. Pero sí calculamos la línea de succión y la línea líquida. Pero si tuviésemos que calcular la descarga, pues ahí está el procedimiento. Y aquí están los resultados de esas líneas líquidas. Entonces, esto es parte también que pueden presentar en el proyecto de exposición de cada grupo. Bien, volviendo un poco antes de decir, bueno, no sé si hay consultas sobre el gráfico, procedimiento. Con los proyectos creo que sí hemos hablado de que podríamos, bueno, podrían grabarse, ponerse de acuerdo el grupo cuando, o se graban en parte y después unifican, y pasarme el video, el link del video, o me mandan el video, porque eran dos formas, y el video yo lo veo y así pues, lo evalúo. No es necesario tener que estar a las 8 de la noche exponiendo si nos va a gustar 1 hora o no, sino que pues lo pueden hacer más relajado de esa forma. Y podríamos incluso el límite para esa presentación hasta la misma semana que tocaba el tercer examen. Eso significa que esta semana que estamos era clases, pero vamos a hacer examen el miércoles. Y el miércoles, la siguiente semana, después de Semana Santa, miraríamos el seleccionador de ejemplos de software. La siguiente semana, pues, que sería la tercera semana de examen de tercer parcial, pues quedaría ahí libre para seguir viendo consultas o hablando sobre el proyecto o algún tema en especial que tengamos por ahí que quisiéramos hablar. Y la presentación del proyecto, pues la siguiente semana, que sería cuando hubiese tocado examen, pero como no vamos a hacer examen a cambio del proyecto, entonces en esta semana sería el límite para presentar los videos de los proyectos y el informe, obviamente el informe también. Bien, el examen es el miércoles, estamos bien con esa fecha, si no, pues me lo dicen ahorita. Si no, pues entonces sería el miércoles a las 8. A las 8. El jueves tengo bombas a las 8 y de ahí pues el viernes ya tendría libre. Bueno, consultas. Si en algún momento surge suficiente dudas sobre los proyectos, tal vez después de Semana Santa, cuando ya hayan trabajado más y necesitamos reunirnos siempre a esta hora para hablar algo, pues también lo podemos hacer. Siempre ponernos de acuerdo durante el día. Bien, entonces, si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos hasta el día del examen. El examen, pues, nuevamente teórico y práctico. Ingeniero, ¿Sí? también le pregunté sobre la humedad relativa de los proyectos. La vamos a Sí, utilizar es nosotros. cierto. No recuerdo, yo pensé que las había puesto. Creo que solo la exterior les puse entonces. En los documentos no dio humedad relativa a ninguno de los 5 proyectos, creo. De Solo la dio exterior, no, sí, esa sí la dio, pero la humedad relativa no la menciona. El la porcentaje, ninguno. interior. Sí, entonces por eso le preguntaba. Yo creo que sí, como había puesto la exterior, yo pensé que la había puesto. Solamente que puede cambiar de un tipo de cuarto frío a otro. Entonces lo voy a revisar para mandárselo más tarde o mañana. Mandarles el dato. Pero creo que puede andar siempre en 50 o 60% de humedad relativa. Ok, está bien. Gracias. Bueno, eh, bien, si hay algo más, si no, pues esta sería la última clase en cuanto a ver contenido. Luego pues nos quedamos con proyectos de exposición o dudas o alguna reunión que quieran ver por ahí adicional siempre del proyecto. Y nos miraríamos nuevamente a clases hasta después de Semana Santa, pero ya sería no tanto clases, sino aprender a usar el software, el seleccionador, que nos va a servir para seleccionar equipos y también nos sirve para hacer un dimensionamiento de estas tuberías que acabamos de hacer a mano. Entonces, eso lo miraríamos después de Semana Santa y la verdad que
Es corto, creo que en un par de días se mira y luego pues ya lo pueden usar para complemento del proyecto de exposición. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? Él iba a consultar la clase del miércoles pasado, la subió a YouTube. No. Creo que sí. Espérenme, pero ya que estamos aquí, solo déjenme revisar porque estuve subiendo videos, pero voy a comprobar si la del miércoles ya lo subí. Tengo que volver a entrar porque me sacó la sesión. En el campus solo está la del martes, ingeniero. Solo la del martes. ¿El martes qué? 17, de miércoles. Ah, pues sí, sí es cierto. Sí es cierto, solo tengo la del martes. Sí, sí, vamos a subirlo. Sí, aquí está. Sí, es que me falta subirlo al campus. Al campus, pero sí, lo vamos a subir ahorita al terminar la clase. Gracias, ingeniero, lo voy a agradecer mucho. Bueno. Bien, entonces, bueno, quedamos aquí y nos vemos el jueves 8 de la noche en el examen. Perdón, miércoles, pasado mañana en el examen. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.